en un país, el derecho humano a la alimentación debería poderse ejercer a través del acceso y la disponibilidad para todas las personas, ¿verdad?, de un país, en tanto hay disponibilidad de alimentos saludables y el acceso y estabilidad y la bioutilización de los mismos debe ser garantizada. ¿Quién debe garantizar estos derechos? Bueno, el Estado debe garantizar estos derechos y la misma población debe hacer un ejercicio activo de vigilancia de estos derechos. Hablar de derechos humanos significa hablar de dignidad, y cuando hablamos de dignidad significa de cómo vive la persona día a día, independientemente del lugar donde se encuentre y el gobierno que esté instalado en ese lugar donde vive. El Estado, como tal, tiene la obligación de atender a sus ciudadanos, a su población, sobre todo cuando es el Estado el que tiene la posibilidad de decidir quién suministra cualquiera de los servicios. Well, there's always more that we can do, and there needs to be more that we can do. I mean, I think that, we need Secretary General Guterres to speak up and speak out. We need like-minded member states to be able to, put pressure for action in various UN bodies, from the Human Rights Council to the UN General Assembly and otherwise. We need, obviously, the ICC to proceed to open its investigation as soon as possible. I think we also need a lot more help and support from the international community as it relates to the humanitarian crisis. Venezuela lleva años marcada por la violación de derechos humanos. Una situación que ha sido visibilizada desde hace ya varios años por los ciudadanos, con el apoyo de la sociedad civil, organizaciones multilaterales y actores políticos. En Venezuela no solo hay crímenes de lesa humanidad, también ocurren a diario la vulneración continua de otros derechos fundamentales, derechos que muchos países se han dado por sentado, como el derecho a los servicios públicos, el derecho a la alimentación o el derecho a la libre asociación y a la libertad de expresión. Es fundamental en un país como Venezuela visibilizar todos estos aspectos que siguen poniendo en riesgo la vida de millones de venezolanos. En esta nueva edición de Hablemos de, contaremos con las intervenciones de 5 expertos en el área de alimentación, servicios públicos, derechos civiles y políticos, percepción y actuación de instancias internacionales, quienes, con su testimonio, nos permitirán entender un poco más la realidad que hoy atraviesa el país. En la actualidad, 1 de cada 3 venezolanos sufre de inseguridad alimentaria, una realidad confirmada por el programa de alimentos que probablemente se ha visto agravada a raíz de la pandemia. Para hablar de vulneración de este derecho, contamos con la participación de Marianela Herrera, nutricionista, presidenta del Observatorio Venezolano de la Salud y miembro de la Fundación Bengoa. Desde que se reconoce el derecho humano a la alimentación como tal, a través del artículo 11 del Tratado Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mejor conocido como PIDEST, está el reconocimiento a que todas las personas, sin ningún tipo de diferencia y siendo muy inclusivo de cualquier distinción y diversidad que acompañe a las personas, todas las personas tienen el derecho a alimentarse. En Venezuela, las garantías para el ejercicio del derecho humano a la alimentación no están dadas, y esto se debe a un contexto muy global dentro del país. El país, desde hace varios años, ya prácticamente vamos a llegar a una década, tiene unos problemas de decrecimiento económico que han generado una importante hiperinflación que ha mermado a su vez el ingreso de los ciudadanos, que hace que los ciudadanos no sean
autónomos e independientes para lograr el ejercicio de sus derechos y dependan cada vez más de programas de alimentación, de distribución de alimentos, y dichos programas más bien constituyen unas redes de distribución inapropiadas, inadecuadas de alimentos. El reporte global de seguridad alimentaria ya colocaba a Venezuela dentro de los países que necesitaban ayuda externa para alimentar a sus ciudadanos, debido a que el Programa Mundial de Alimentos había realizado una encuesta de seguridad alimentaria a nivel nacional que reportó que más de 9 millones de personas se encontraban en inseguridad alimentaria moderada o severa. Esto, respecto a la región, implicaba que Venezuela, junto con Haití, eran los países con mayor compromiso de su seguridad alimentaria. Pero además, Venezuela, en el reporte de alerta temprana, en el reporte global de alerta temprana que hacen de manera conjunta FAO y Programa Mundial de Alimentos, ya aparecía como en el cuarto lugar de los países en emergencia por la inseguridad alimentaria que tenían. Que definitivamente nosotros hayamos entrado en esta lista dramática de países que necesitan atención por el hambre que experimentan sus ciudadanos, tiene dos partes, una es muy dolorosa, muy dramática, pero la otra es el compromiso, ¿verdad?, que tiene que existir para resolver esta situación. Si nosotros no atendemos esta situación, no estaremos actuando responsablemente con nuestro país, con nuestras generaciones a futuro, con las generaciones de relevo, con todo lo que nosotros tenemos hoy en día como compromisos y como retos en el país. ¿Hay mejor información que hace unos años? Definitivamente. Pero el caso venezolano es muy único, porque a la gente todavía le cuesta entender que un país tan rico, que un país con los recursos que tiene Venezuela, esté en esa situación. Desde este punto de vista, hay que volver a explicar la importancia que tienen los programas de políticas públicas, que en el mundo moderno una política pública destinada a cambiar por cambiar un esquema económico puede no resultar, como fue el caso venezolano, porque aquí se intentó cambiar el modo de producción totalmente, aquí se expropiaron tierras, aquí se destruyó un aparato productivo, todo con miras a que sí iba a sustituir por algo que iba a servir, en teoría, y no ocurrió, como ha pasado en otros países del mundo. Entonces yo creo que también es hora de hacer propuestas de visión más global, más integral. Sin embargo, el derecho a la alimentación es solo uno de los tantos derechos fundamentales vulnerados en el país. Hoy los venezolanos ven su calidad de vida disminuida, día tras día, a causa de la falta de acceso de los servicios públicos. En el país, la falta de planificación, inversión y políticas públicas han llevado al colapso de los servicios básicos. La desidia y la indolencia del régimen ha obligado a los venezolanos a incluso arriesgar sus vidas en busca de agua potable o bombonas de gas. Ante la ausencia de cifras oficiales, distintos especialistas crearon el Observatorio Público de Servicios Públicos, con la iniciativa para medir, según la propia perspectiva del ciudadano, la calidad de la satisfacción de los venezolanos en materia de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones. Hoy su director Julio Cubas conversa acerca de los hallazgos de esta iniciativa. Y por su parte, María Eugenia Gil, directora de la Fundación Agua Clara, conversa acerca de la realidad en materia de agua potable, el servicio más deficiente para la población hoy en día.
El Estado, como tal, tiene la obligación de atender a sus ciudadanos, a su población, sobre todo cuando es el Estado el que tiene la posibilidad de decidir quién suministra cualquiera de los servicios. Una de las cosas importantes a destacar es que los servicios públicos requieren de una infraestructura que ningún ciudadano puede tomar, puede realizar individualmente. Entonces no puede haber buena gobernanza si no hay unos buenos servicios que además esa buena gobernanza pasen por la transparencia de la administración. Que la gente sepa qué pasó con esa plata que se designó, no sé, para crear una planta nueva, para reemplazar una tubería, para lo que haya necesidad. El servicio de agua potable, desde que nosotros iniciamos estas mediciones, se perfila como el servicio que ha tenido más bajo nivel de aceptación para el general de la muestra, para el general de los usuarios en todas las ciudades. En este momento, para la medición de junio del 2021, se ubica en un 62.6% de usuarios que tienen acceso formal al servicio de agua que lo evalúan de manera negativa. El 88% de los hospitales tiene problemas con la recolección de los servicios de agua. Eso es un número altísimo. El 70% de los hospitales registran problemas porque no les llega el agua o les llega el agua intermitentemente. Bueno, y el 82% de las edificaciones educativas públicas no tienen agua y presentan problemas de saneamiento. En el tema eléctrico, ahí se ven, digamos, unas variaciones muy marcadas entre las distintas regiones y las ciudades que son objeto de la muestra, viendo siempre una tendencia en la que las ciudades del extremo occidente del país se ven, digamos, más afectadas en cuanto a los indicadores de calidad. Por ejemplo, casos como los de Mérida, San Cristóbal, Maracaibo, Barquisimeto, siempre han sido ciudades donde vemos los más bajos índices de aceptación de lo que tiene que ver con la evaluación de calidad que hacen los usuarios sobre este servicio. El tema con el gas es que, bueno, 90.6% de los consultados en estas 12 ciudades tienen acceso, o mejor dicho, usan el gas como un medio, como un recurso para cocinar sus alimentos. Sin embargo, solamente un 16.5% de ellos tiene acceso formal a la red de gas directo. Esto nos deja con alrededor de un 83% de estos usuarios de gas que dependen de la recarga del propano, de la recarga de bombonas, cilindros de propano, y es acá donde básicamente pues hemos apreciado en la percepción de los usuarios la mayoría de las dificultades de cara al servicio de gas doméstico. Y digamos, los he mencionado en este orden, agua, electricidad y gas, porque de acuerdo a otras encuestas que hemos realizado y a esta más reciente, que lo hemos confirmado, estos son los tres servicios que mayor impacto, mayor efecto tienen sobre la cotidianidad y sobre la calidad de vida de los usuarios. Es el tiempo que deben invertir las personas en una cola tal vez para obtener la recarga del cilindro de gas, o los costos, por ejemplo, vinculados a tener que pagar hasta $100 por una cisterna para lograr llevar agua hasta sus hogares. Y esto pues en términos generales, el tema de costos ocultos asociados a que un servicio no llegue de manera eficiente ha repercutido en la calidad, no solamente del presupuesto familiar, sino en la calidad de vida de los hogares. Hoy hay que hacer unas buenas políticas públicas para el bien del país. En este momento se están violentando, por ejemplo, todos, pero yo me atrevería a decir que todos los derechos de las etnias indígenas en el sur del Orinoco con el arco minero. Les están contaminando el agua, les están contaminando los peces,
los están poniendo a trabajar como esclavos, les están cambiando su manera de vida, se están enfermando y no los asisten, están violentando sus territorios, que además son hábitats de nuestra gran biodiversidad. Y bueno, se está acabando con ese hábitat, y si se acaba ese hábitat, ellos también se van a acabar. El sistema regional del centro 1 y 2, esos acueductos, dependen de la hidrológica que se llama hidrocentro. Su fuente de agua es el embalse Pao Cachinche, que queda en el estado Ujedes. Es decir, con este sistema regional del centro se surte Carabobo, Aragua y parte de Cojedes. Son alrededor de 5 millones de personas, aproximadamente. 4 o 5 millones de personas. Ese acueducto sirve ahora de vertedero, porque así como hay vertederos de sólidos, de desechos sólidos, bueno, el Pao Cachinche ahora es un vertedero, pero de agua sucia. Entonces, ¿qué es lo que hace el acueducto regional del centro? Recircula agua servida a través de toda la tubería. Eso tiene años pasando, eso no es nuevo. Se demandó al Estado, una ONG llevó al Tribunal Supremo de Justicia un juicio, pidió un juicio contra el Estado, porque es así como el Estado está envenenando a sus ciudadanos con un agua sucia. ¿Cómo va a estar exponiendo a niños, señores, señoras mayores, gente enferma? ¿Cómo va a estar enfermando a la gente con agua sucia? Eso es lo que está pasando en el sistema regional del centro. Mira, con el agua no se juega, porque el agua es nuestro derecho, pero si no la cuidamos y no respetamos su ciclo hidrológico, puede traernos inundaciones, sequías, transmisión de enfermedades, porque no está limpia, y realmente puede ser un problema. Así que esas intervenciones deben hacerse. Aunada a la crisis multidimensional que vive Venezuela desde hace años y que ha repercutido en los derechos económicos y sociales de la población venezolana, lo cual ha generado una crisis humanitaria compleja con más de 7 millones de víctimas, la violación sistemática de derechos civiles y políticos también ha sido objeto de denuncia. Distintos organismos internacionales han manifestado que en Venezuela se han cometido violaciones a los derechos humanos y que muchos de ellos son incluso crímenes de lesa humanidad. Bajo la figura de resistencia a la autoridad, se han ejecutado extrajudicialmente a cientos de personas, en su mayoría habitantes de zonas populares. Asimismo, se han perseguido, amedrentado y amenazado a miembros de la sociedad civil, activistas de derechos humanos, estudiantes, líderes políticos y sindicales. Marino Alvarado, abogado e investigador de Provea, comparte a continuación datos e impresiones sobre lo que ha ocurrido en el país en los últimos años en este ámbito. Mira, la situación de derechos humanos en Venezuela se ha agravado significativamente, al punto que tenemos dos organismos internacionales que han considerado que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Por un lado, la Misión de Determinación de Hechos estableció en su informe de septiembre del 2020 que hay suficientes motivos para considerar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, de tortura, de persecución, de ejecuciones extrajudiciales. Y en el caso de la Corte Penal Internacional, que ha considerado que en Venezuela hay elementos suficientes también para considerar que se ha constituido el crimen de lesa humanidad de persecución a una población
determinada y por motivos específicos desde el Estado. En los informes de la alta comisionada Michelle Bachelet ha llamado la atención sobre esto que el gobierno de Maduro llama los asesinatos por resistencia a la autoridad. La casi totalidad de esos asesinatos son presuntas ejecuciones extrajudiciales. Estamos hablando de más de 5.000 por año en los últimos 5 años, es decir, que si sumáramos los últimos 5 años estaríamos hablando de más de 25.000 presuntas ejecuciones extrajudiciales. Se ha llegado a estos niveles de crímenes de lesa humanidad porque no ha habido sanción a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, porque no ha habido políticas preventivas que eviten que los funcionarios del Estado cometan las distintas violaciones de derechos humanos. Tenemos además una situación de un contexto económico y social que permanentemente mejora la calidad de vida en el hogar venezolano, en las personas, sobre todo en las personas mucho más pobres, y eso tiene un impacto en la satisfacción de los otros derechos, de los derechos económicos y sociales, particularmente los derechos sociales. Y finalmente la labor que tenemos todos de resistir, de ser personas que a pesar de las adversidades, que a pesar de todos los obstáculos que pone el gobierno, que estamos organizados en cualquier tipo de organización sindical, vecinal, de derechos humanos, cultural, poder hacer nuestro trabajo reivindicando los derechos nuestros y los derechos de los demás, pero también el ciudadano que día a día sufre las consecuencias de la emergencia humanitaria, de la represión de los cuerpos policiales, que tenga la capacidad de alzar la voz, que tenga la capacidad de organizarse y que haya un gobierno que sienta que hay una comunidad que está activa, que está dispuesta a defender derechos y que no está dispuesta a doblegarse por más represión, por más hostigamiento y por más obstáculos que pongan. La crisis venezolana ha sido objeto de discusión dentro de las principales instancias internacionales. Reportes de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos, la Organización de Estados Americanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre muchos otros organismos y organizaciones internacionales, han realizado investigaciones sobre el tema de violaciones de los derechos humanos en Venezuela. No obstante, es necesario de todo el apoyo internacional posible para hacer frente a la crisis que hoy atraviesa el país. Jared Genser, asesor especial de la OEA para la responsabilidad de proteger, participa en esta edición de Hablemos de y comenta los avances del caso de Venezuela. Crimes against humanity, the term crimes against humanity was developed by an international lawyer named Hersh Latterpack in the 1930s and 40s, and was really, for the first time, applied in the context of an international tribunal during the Nuremberg trials, where the former Nazi officials responsible for the Holocaust were held accountable for mass murder. The idea of crimes against humanity is that it is, a wide array of potential crimes that have been committed against a population with some key underlying concepts present. And so, for example, in order for something to constitute a crime against humanity, the way that a government is committing it or a non-state actor is committing it must be widespread and systematic, directed against a civilian population, and those that are conducting the attack have to have knowledge of it. Things like murder, extermination, enslavement, forcible population transfer, torture, mass arbitrary detention, enforced disappearance, etc. And so these are examples of different kinds of crimes that, if they are widespread and systematic and directed against the civilian population, and those committing the crimes know that this is part of a much wider attack,
can constitute crimes against humanity as a matter of international law. I agree with the analysis that what is happening in Venezuela and the crimes being committed by the Maduro regime are in fact crimes against humanity. From 2014 to 2020, there had been documented more than 18,000 murders committed by Venezuelan security forces and paramilitary groups, more than 650 documented cases of torture, more than 15,500 situations of arbitrary detention, more than 700 enforced disappearances just in 2018 and 2019 alone. And of course, tens of millions of people in Venezuela are being subjected to great suffering or serious injury due to the humanitarian crisis that has been created by the regime. And that's very clear from looking at statistics on malnutrition, starvation, illness, and a lack of access to water and medical care. And this has also led to the premature death of at least tens of thousands of people. For example, there were more than 18,000 murders that have been committed in Venezuela. This was from 2014 to 2020, obviously more committed since, right? But that's a statistic, right? And that a statistic is not what moves people emotionally, right? And it isn't that there's been 18,000 murderers, it's that there's been one murder of an individual human being who had a mother and a father and has family. One murder committed 18,000 times, each of them having a dramatic ripple effect on their entire family, right? And so when you look at the suffering of the families that are taking place in these contexts, right, 18,000 murders impacted easily 100,000, 200,000 people. The fact-finding mission of the United Nations, created by the Office of the High Commissioner for Human Rights, is focused on documenting and reporting on specific violations by the government of Venezuela and making specific recommendations as to how they might be addressed and resolved. And I think that their documentation has been, very, very important in, demonstrating that the UN as a system is engaging on these issues. You have the work of the Office of the High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, which conduct their own missions. She, of course, had traveled to Venezuela previously, and they are publishing their own reports that also are documenting human rights abuses and making specific recommendations as to what should happen. There is an ongoing process as well underway in terms of the examination of the situation by the Organization of American States and the Permanent Council and General Assembly that have been looking at the situation in Venezuela. You also have the UN Human Rights Council that as a political body has been examining the situation in Venezuela. And then on top of all those, you have, of course, the International Criminal Court, which is looking at the situation in Venezuela. That has a different focus than these other general human rights reports and reporting processes, because the role of the International Criminal Court is to investigate the situation in Venezuela and determine whether there is sufficient evidence to potentially charge individual perpetrators. There's also been a range of efforts internationally to apply the responsibility to protect to the situation in Venezuela. This is the doctrine that was adopted in 2005 at the World Summit unanimously by UN member states. And this doctrine says that all states have an obligation to prevent and respond to mass atrocities, both within their borders and beyond. And if they are unable or unwilling to do so, that the international community has an obligation up through potential action by the UN Security Council. When you think about the creation of the United Nations in 1948, which took place in the wake of World War II, and after the death of more than 70 million civilians during that war, intentional and accidental deaths, the whole point of the creation of the United Nations was to prevent the scourge of war. The UN is failing in the respect to Venezuela in that most fundamental purpose, because one should make no mistake that what is happening in Venezuela, is simply war by another name, right? That is being waged against the people of Venezuela by Nicolas Maduro and against the anyone who would dare to support the interim government, right? And so we need people to be creative, to be relentless, to work multilaterally, and to demand change. We, for the sake of the Venezuelan people who are suffering every day in enormous and dramatic ways, there has to be a
a sense of the fierce urgency of now.